Esto es Pulso Informativo y continuando con nuestro programa vamos a conversar con el doctor Juan Almeida Alcántara. Él es director general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud. El día de ayer, jueves 27, se ha dado lugar al Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. Por eso, la entrevista con el doctor Almeida. ¿Cómo está, doctor Almeida? Cuéntenos su impresión. Buenos días. Sí, todos los años a iniciativa de la Organización Nacional de Trasplante de España, que es el líder mundial en trasplantes, se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, con una forma de reconocimiento a todo ese equipo grande que trabaja para poder realizar y salvar vidas de tantas personas que lo requieren. Conjuntamente con los donantes que tenemos, las familias que aceptan la donación de los órganos, los equipos de trasplantes son los que terminan el trabajo, se puede decir, y pueden hacer que se salven tantas vidas. Claro. Aquí en el Perú hay la cultura de la donación de órganos, todavía estamos en pañales, digamos. Ha habido un cambio importante en los últimos años. Sin embargo, la pandemia dificultó el crecimiento que estaba habiendo en los trasplantes y luego recién que ha pasado y este periodo está volviéndose a tener esta solidaridad de los peruanos para donar. Este año, por ejemplo, a la fecha, somos 2 meses, prácticamente todavía no hemos cerrado todos los 2 meses, tenemos 12 donantes que ha habido ya en este periodo, que han permitido salvar a 33 personas con donación de órganos y otras tantas con la donación de córneas. Entonces vemos que las personas están siendo más solidarias y están permitiendo que esos más de 6.000 pacientes que esperan un trasplante de órgano tejido en el país puedan acceder a un trasplante. Donaciones, 12 donaciones o 12 donantes en lo que va del año. En lo que va del año. El año pasado hemos tenido en todo el año 51. Nosotros esperamos que como vamos hasta ahora, podamos tener por lo menos un 50% de incremento en lo que fue el año pasado. 51 el año pasado, y en otros años, ¿cómo vamos? ¿Hemos ido mejorando? ¿La tendencia es hacia arriba o no? La tendencia hasta el 2019 realmente era en decrecimiento. El 2020, justamente por la pandemia, el primer trimestre hubo incremento, pero a partir de marzo, que se declaró la emergencia, quedó a cero prácticamente. Ya el 2021-22 recién empezó a reiniciarse los trasplantes y recién a partir de 2023 ha empezado nuevamente este crecimiento de la cantidad de donantes en el país. Antes de la pandemia, ¿cuáles eran las cifras? Nosotros llegamos a tener hasta casi 4 donantes por millón de habitantes. El año pasado hemos cerrado en 1.5. Entonces todavía estamos bastante bajos, pero estamos en el momento de la pandemia llegamos a 0.3, prácticamente nada. Entonces, nuevamente está reiniciando el trabajo que implicaba volver a conformar los programas de trasplante, porque durante la pandemia sabemos que todas las unidades de cuidados intensivos no manejaban donantes, sino todos se dedicaban prácticamente a los pacientes COVID. Los trasplantes quedaron en espera y recién los equipos de trasplantes se están reconformando para poder hacer que se reinicien en todo el país. Ahora, cuando hablamos de donantes, hablamos de personas fallecidas, pero también no necesariamente muertas, y hablamos, por ejemplo, de donantes de sangre o de algunos otros órganos. Sí, cuando hablamos de los 12, son los pacientes las personas que han donado muerte cerebral. Pero sí, como usted bien dice, también tenemos donantes vivos. En lo que respecta a órganos, tradicionalmente siempre se ha hecho trasplante renal, ¿no? Tenemos 2 riñones, podemos donar uno y tiene que ser para un familiar cercano. Pero ahora últimamente también está haciéndose ya la donación vivo de hígado, que se hacía sobre todo de padre a niño. Sabemos que el hígado pues se regenera, entonces un adulto podía dar una parte de su hígado para su pequeño. Pero ahora ya las técnicas permiten incluso que de adulto a adulto se pueda hacer la donación en vivo. Uno puede dar la mitad del órgano y puede recibirlo en la otra persona. En Perú ya se está haciendo eso. Ya se empezaba a hacer. Entonces vemos que se va avanzando, porque tenemos que cubrir esa brecha. Nuevamente repito, más de 6.000 personas requieren un trasplante hoy de un órgano tejido. ¿En qué región del país es, digamos, donde se da mayor requerimiento de órganos? Nosotros tenemos que, en todo el país prácticamente, pero sabemos que esto es una cirugía altamente especializada. Hay algunos lugares donde realizan, preferentemente en Lima, pero también se realizan trasplantes en Cusco, en Junín, en La Libertad, en Lambayeque, en Arequipa, córnea se hace en Ayacucho, en Loreto. Entonces, ahí es donde se van centralizando la población, pero no quiere decir que en otras regiones no hubiera.
Porque, por ejemplo, al norte todos centralizan entre Chiclayo y Trujillo. Vean ahí de Piura, de Tumbes, de San Martín, de Cajamarca. Entonces, son sitios que centralizamos, pero la necesidad es todo el país. El 10% de aproximadamente de nuestros pacientes que esperan un trasplante son menores de edad, son niños. Y más o menos un 90% son adultos. Ahora, es un problema, es cierto, y justamente lo estamos conversando, digamos, imponer, entre comillas, imponer la cultura de la donación de órganos, ¿verdad? Aquí, particularmente aquí en el Perú. Pero también es un problema, o sea, no es fácil la extracción de los órganos. Como dijo usted hace algunos instantes, tienen que ser médicos especializados. Ahora, al margen de la extracción, esos órganos tienen que ser también cuidadosamente protegidos. Exactamente. Hay un mito, por ejemplo, que se corre mucho, que a una persona la pueden secuestrar, sacarle sus órganos y puede trasplantarlo. Eso no es posible. Un trasplante, calculamos que para un trasplante más o menos trabajan 100 personas. ¿Por qué? No solamente es el cirujano, es el que vemos, el que más vemos. Cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, técnicos, personal de laboratorio. En el momento del trasplante hay que hacer todas las pruebas de compatibilidad de alta especialización, pruebas de HLA, tenemos que tener hasta evaluación psicológica, tenemos que tener el personal, ambulancia, choferes, calculamos que se mueven hasta 100 personas para un trasplante, porque no puede haber posibilidad de rechazo. Tiene que haber una compatibilidad tal que la persona que reciba no la pueda perder. Entonces sí, es un proceso bien complejo, por eso no lo podemos hacer en todos los hospitales. Son algunos hospitales de cada región que están preparados para hacer este tipo de trasplantes. Pero en el Perú tenemos muy buenos cirujanos, muy buenos equipos. Se hace trasplante de corazón, se hace trasplante de pulmón, de páncreas, de hígado, de riñón, de córneas. Se hace... lo único que no hacemos ahorita es de intestino, que ya estamos preparando para que se pueda hacer en el país. Es una cirugía mucho más compleja. Pero podemos tener posibilidad de tener en el país todas las posibilidades de trasplante. Otra cosa importante es que esto está financiado. O sea, tenemos que el SIS paga el trasplante, el Seguro Integral de Salud. El Salud paga el trasplante. Algunos seguros privados también llegan y cubren trasplantes, sobre todo de médula ósea. Entonces, tenemos el personal, tenemos equipos, tenemos financiamiento, y lo que nos falta ahorita justamente son los donantes. Que más gente sea propensa a donar. En este aspecto, la ley 31756, que fue aprobado hace algún tiempo, que está en vías de reglamentación, tiene 3 cosas fundamentales. Esta ley, que ya está aprobada, señala que todos podemos ser donantes, a menos que digamos que no. Ahora, para ser donante uno tiene que decir sí, y inscribirse y decir sí. Ahora, todos son donantes, y se respeta el derecho de no querer serlo. Pero por eso tengo que específicamente decir que no quiero ser donante. Esta ley también señala una cosa importante, que el Ministerio de Educación tiene que poner en la currícula de la educación básica regular y también educación superior estos conceptos y enseñanzas de trasplante. Porque la cultura, a los chicos con eso. Todos tenemos que saberlo. ¿Cómo creamos cultura? Educando, enseñando. Las personas no es que no seamos malos, no seamos solidarios, simplemente las personas no saben. Entonces está ya la obligación de que tengan en las currículas de todo nivel los conceptos de donación de sangre, de órganos y de médula ósea. Entonces de esta forma saben qué cosa es, saben qué va a pasar, en conceptos sencillos, simples, y pueden tener estas ideas. Y no que llegue el momento que cumplen la mayoría de edad y en ese momento recién se pueden empezar. ¿Quiero ser donante? ¿Es bueno? Claro. No. Entonces esto nos va a ayudar a que creamos esa cultura de donación en el país. Qué bueno. Una consulta en relación con los órganos. ¿Es cierto que el más requerido es el riñón? Sí, tenemos lo que más se requieren, lo que es órganos, es riñón, luego hígado, corazón, páncreas y pulmón. Riñón, lo que pasa es que acá en el país tenemos 2 enfermedades de muy alta prevalencia, que son la hipertensión y la diabetes. Justamente estas 2 enfermedades son las que causan el daño renal. Entonces ese riñón sufre hasta que ya no puede dar más y ya no funciona. Entonces la única solución es la diálisis y luego es el trasplante. Nosotros tenemos casi 20.000 personas en diálisis en el país, de las cuales
el 30% podrían ser candidatos a trasplante. Imaginemos, son 6.000 personas que en algún momento van a requerir un trasplante renal. Hay muchos casos en que haciendo la cola o esperando se mueren. Sí, eso es cierto, porque todavía no cubrimos, ningún país ha podido cubrir su demanda total de trasplantes, pero sí se requieren y se requiere la solidaridad de la población para que pueda hacerlo. La diferencia del hígado, el riñón no se regenera. A diferencia del, claro, exactamente, el riñón no se regenera, pero el hígado tiene un problema mayor. Para el hígado no hay una diálisis de hígado. Cuando el hígado entra en insuficiencia hepática, hay que actuar rápido, conseguirlo rápido, porque no hay cómo mantenerlo. Por lo menos en el riñón tenemos la posibilidad de entrar a diálisis, ¿no? Muy bien. Para ir concluyendo, ¿qué diría a los televidentes a manera de reflexión respecto de este Día Mundial? Y mira, nosotros tenemos mucho contacto, por ejemplo, con personas que esperan un trasplante. Los hemos visto que han ingresado a la lista de espera. A veces, recuerdo mucho de un paciente que tenía un grupo bien raro de sangre. Y él decía, bueno, nunca me voy a trasplantar. Y de hígado, no necesitaba un trasplante de hígado. No me voy a trasplantar, mi sangre es rara. Al mes y medio hubo un donante exactamente que era compatible. Realmente él decía, yo no voy a poder. Y al mes y medio se logró trasplantar. Todos podemos tener esa posibilidad de trasplantar. Pero lo importante es ver cómo les cambia la vida a las personas. Hemos visto a esa persona que deja de trabajar, que está en diálisis 3 veces a la semana, que se siente mal después de la diálisis, que no estudia, que no trabaja, que es una carga para la familia. ¿Cómo le puede cambiar la vida un trasplante de riñón, un trasplante de hígado, un trasplante de córneas? Nosotros en Ayacucho, por ejemplo, en Ayacucho había una niñita escolar en la parte rural de Ayacucho. Nunca venía a Lima a trasplantarse. Pero se empezó el programa de trasplantes en Ayacucho y esa niña fue una de las primeras que se trasplantó. Esa niña ya dejó de ser realmente una carga a la familia. Empezó a estudiar nuevamente. Ya está estudiando. Probablemente se supere, ya llegue a educación superior, otras cosas, y va a cambiar la vida de la familia. Solamente por ese momento. Y ya no es una carga para el Estado. Para la familia, para el Estado, para todos. Y eso podemos hacer nosotros con esa decisión de ser donante. Cada vez que decimos somos donantes, salvamos más de 10 vidas. Entonces, esos órganos no van a ser utilizados por nadie, se van a perder. No, en este momento difícil, cuando hay la muerte cerebral, la invocación es que las familias puedan aceptar la donación y díganle sí a la donación. Muy bien, ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Muy gentil al doctor Juan Almeida, director general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más.